organizaron, Manzano. Gracias a ustedes por estar acá hoy. Disculpen que no estuve desde el arranque. Todos supieron que tuvimos hoy un día movido. Antes de iniciar, yo me preocupa un poco que son las 8:30 casi. Y a mí no me gustaría empezar a decir y hablar un montón de cosas sin saber si hay alguna pregunta o inquietud que ustedes tengan que les gustaría que uno respondiera. Entonces yo les propongo, antes de yo arrancar a hablar, que 3 personas, bueno, 2, ya tenemos Terrazas del Ávila, la muchacha que brincó por aquí, ajá. Yo les propondría que tengamos 3 preguntas y vemos si eso más o menos reúne la preocupación del colectivo, y con esa base yo arranco a hablar más bien. Yo sé todo lo que yo les quiero decir, pero también me gustaría saber qué quieren saber ustedes aparte de lo que yo les quiero decir. Entonces estaba primero la pregunta de allá, de qué hacer en caso de que uno esté sentado y ellos nos caigan a palo, ¿no? Esa es una. Allá hay otra, ajá. Aquí Miguel. Y la tercera aquí. Mi pregunta tiene que ver con el llamado que se hiciera inicialmente sobre acogernos al 333 y 350. Posteriormente, en un descuido, caímos en la posibilidad de un plebiscito. Y ya tenemos líderes de la oposición hablando de transición. Entonces, ver un poquito cómo manejamos toda esta información sin poder tener claro cómo vamos a asumir cada una de estas acciones. De acuerdo. Muchas gracias. Y jefe, aquí. Y con eso arranco yo. Omar Borges, Montapizarro. Bien, Omar, ¿cómo has estado? Todo bien. Bueno, es una pregunta y al mismo tiempo una propuesta que va para los 3 pasos. Van para los 3. Es una pregunta y una propuesta para los 3. ¿Por qué? Porque está la disidencia crítica, estás tú como representante de la Mesa de la Unidad y está el profesor Alarcón por la cuestión de la experiencia como académico y como politólogo. El asunto es que todo el mundo está hablando de que hay unos posibles escenarios muy críticos hasta de guerra civil. Tranquilo, tranquilo. Y resulta... Bueno, básicamente es para los 3, no sé cómo se van a manejar ahí las respuestas, pero básicamente en ese escenario bastante crítico que sabemos que un grupo en el poder no quiere soltarlo y están la República en función de la defensa de la Constitución, se necesita Pizarro, Alarcón y Gabriela Ramírez que se unan esas 3 partes, los académicos, la disidencia crítica. Yo se lo comenté a Gabriela ya en la asamblea en Baruta y también a Blay, de que se necesita de que se unan todos y hagan un manifiesto juntos. Entonces, básicamente que hagan una declaración y otra parte que yo también he comentado contigo, es que porque a pesar de todo lo que ha pasado, todavía le siguen diciendo gobierno a esto. ¿Por qué? Si sabemos que es un régimen. Gracias. Muchas gracias. Ajá, bueno, con estas 3, yo creo que está más o menos recogido varias de las inquietudes. Yo quiero empezar por darle las gracias a todos ustedes por estar aquí hasta ahora. Resistencia no es nada más aguantar a la represión en una autopista. Resistencia no es nada más alzar nuestra voz, trancar una calle, protestar, hacer una movilización. Que en un país donde nos persiguen por cómo pensamos, que en un país donde nos intentan dividir por cómo pensamos, que en un país donde intentan que un estado policial nos atemorice y nos paralice, que estemos a las 8:30 de la noche, un día patrio, un día feriado, discutiendo en un parque público, como comunidad, la importancia de la política y de las decisiones que estamos tomando en el futuro es una forma de resistencia. Y yo le doy las gracias porque la acción política y lo que hoy tenemos que vivir nosotros como país no es la historia de los superhéroes, no es la historia de los valientes, no es la historia de los dioses. Es la historia de cómo un movimiento ciudadano, masivo, mayoritario, con diferencias, con divergencias, que tiene desde los que creen que esto es Ucrania y estamos viviendo Winter on Fire, hasta los que creen que esto es el Reino Unido y la cosa se resuelve con tecito y nada más hablando, que entre todos esos extremos hemos entendido que todos somos útiles. Que los adversarios no están en como vemos nosotros las formas de lucha, que los adversarios están enfrente en quienes nos someten al hambre, a la crisis, a la escasez. Pero sobre todo, estar aquí es un ejercicio de madurez como sociedad, de haber entendido los errores de procesos pasados, donde nos fuimos por el camino fácil del titular que nos resumía las cosas y nos daba sonrisa, el camino de Twitterzuela, que a veces queremos que todo se nos resuma en 140 caracteres y si no cabe ahí entonces no nos gusta entenderlo y nos parece que es fallido.
pero sobre todo el gesto de madurez, de entender que el único cambio posible es el que nosotros produzcamos de forma colectiva. Que el único futuro posible es el que nosotros conquistemos en el presente. Que la política no es el ejercicio de unos dioses. No es el ejercicio de unos tipos iluminados que ustedes eligen y que después no vuelven a ver, sino hasta 5 años después cuando quieren otra vez votos. Que la política es esto. Al que eligen, a los otros que eligen, a quienes quieren escuchar, a quienes vienen a explicar y a ustedes que tienen el poder, viendo cómo avanzamos como sociedad. Nosotros hoy vivimos un momento complicado. Y yo quiero arrancar por la anécdota de hoy porque me permite simplificar como 20 minutos de discurso. Nosotros hoy, 5 de julio, fuimos secuestrados en la Asamblea Nacional por grupos paramilitares durante más de 8 horas. Diputado Américo de Gracia, 2 costillas fracturadas. Diputado Armando Armas, lesiones craneales. Diputado Renault, cabeza rota, manos esguinzadas. Diputado Padilla, mortero lanzado hacia sus piernas. Diputada Nora Bracho, diputada María Beatriz Martínez, diputada Karin Salanova, robadas por hombres armados dentro del baño de mujeres del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. 7 trabajadores del Parlamento salvajemente agredidos y más de 30 personas robadas dentro del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Y yo uso esta anécdota de hoy porque nos permite hacer un contraste entre lo que hoy estamos viviendo y la Venezuela que nosotros queremos. ¿Por qué nos permite hacer contraste? Porque el primer reflejo intestino, el primer reflejo automático es mover la pelea al cuadrante de los valientes. Yo hoy estaba secuestrado y veía Twitternators escribirme, ahí está, salgan y cáiganse a plomo con los tipos, Pizarro llama a los malandros de Petare, y que se caigan a plomo y vacíen en los alrededores del palacio. Y a todos con mucha delicadeza les dije no, porque yo no soy ellos, porque yo no soy Maduro, porque nosotros este país lo tenemos que cambiar, porque nosotros no creemos en el odio y en la violencia como formas de expresarnos. Porque a la violencia de ellos, si le respondemos con la misma violencia, a lo mejor ganamos la pelea. Pero este país se jodió para el resto de nuestra historia. Porque hemos perdido demasiado. Porque nos han matado chamos. Porque todos hemos tenido en nuestra casa y en nuestra familia una historia de dolor producto del gobierno y la crisis que estamos viviendo. ¿Quién no tiene aquí hoy un familiar fuera del país? Todos tenemos a alguien fuera de nuestras fronteras. ¿Quién no sufre por conseguir una medicina? ¿Quién no tiene una historia de inseguridad cercana o propia? ¿Quién no ha vivido en su familia un secuestro que le hayan matado a alguien por un teléfono o por un carro? Todo eso ocurre porque hay un modelo que gobierna, que no se interesa por el ciudadano, que solo le interesa el poder. Y la lucha que estamos dando hoy no es la lucha entre 2 bandos políticos por ver quién conquista el poder. Es la lucha de todos los que tenemos un motivo para decir ya basta, contra un grupo que pretende desde el poder vivir como reyes y como privilegiados mientras que gobiernan sobre la miseria, las ruinas y los ataúdes de todos nosotros. Hay quienes decían hoy, diputados cagones, quítense el saco y la corbata. Yo no uso ni saco ni corbata, sé que no me lo podía quitar. Pero que decía, quítense el saco y la corbata y salgan y cáiganse a coñazos con los tipos. Y está bien, nosotros podemos salir a hacerlos y vamos a tener un video de YouTube finísimo y unas transmisiones de Periscope finísimas. Y vamos a tener un montón de seguidores y probablemente me van a aplaudir por donde pase. Pero ¿y cuál sería el saldo al final del día? ¿Cuál sería el saldo a esta hora? Si la imagen fuese diputados con tubos, con palos, con armas, persiguiendo a colectivos por la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería el saldo en este momento en términos de opinión? Habría 2 verdades. Nuestra verdad y la verdad de ellos. Y eso quisiera decir que no habría ninguna verdad. ¿Es difícil el camino pacífico? Claro que lo es. Se los dice uno que ha visto cómo matan a un chamo cerca. Que me han metido escudazos, que me han pegado bombazos en los pies, que me han dado manotones en la cara. Que la Guardia Nacional, cuando me identifiqué como diputado, me dieron con el escudo en la boca. Que he visto a mi hermano Juan Requesén como lo tiraron en una alcantarilla. Que me ha tocado recoger muchachos y me ha tocado regañar señoras como Ana Julia,
en las protestas en medio de perdigones y lacrimógenas. Claro que sé que el camino pacífico es difícil. El camino pacífico es el más difícil de todos, porque implica someternos permanentemente al cuestionamiento contra nuestro reflejo y nuestro instinto natural de responder con la misma moneda. Yo soy enano y soy flaco. No puedo hacer nada, biológicamente soy así, pues. No crecí, mis hermanos se llevaron la mitad de la comida y soy flaco, mis hermanos son todos gordos. Pero bueno, mi condición fenotípica me obliga a entender que yo a Tyson no le puedo ganar en boxeo. Que si yo me monto en el round a intentar noquear a Tyson, a la primera mano que me meta, o me hago el muerto para que no me la meta en verdad, o me va a dar y me va a tumbar. Entonces mi reto no es ver cómo noqueo a Tyson en el ring. Es ver cómo hacemos tan ingobernable el estadio que Tyson se la piense 2 veces antes de montarse en el ring. Porque nosotros tenemos el poder del estadio. Nosotros somos la mayoría de este país. Y la mayoría de este país no es la violencia, no es el odio, no es la intolerancia. La mayoría de este país, que tanto ha costado consolidarla, que hoy es variopinta, que hoy no es monopolio de quienes son opositores de hace 18 años, ni es monopolio de los jóvenes que nos hemos puesto de primero en las marchas y eso nos da una legitimidad política de exigir y decir verdades. Hoy el monopolio de esta lucha no lo tiene nadie. Porque por primera vez en muchos años estamos en un punto existencial para nuestro país. Yo quiero agradecerle a la exdefensora Gabriela Ramírez que esté aquí en una asamblea de vecinos. Y yo quiero empezar por hacer una corrección a la última intervención y a varios que me han hecho comentarios desde que llegué. Reconozcamos a la gente. Escuchémonos. El punto donde estamos hoy no se trata de cómo pensábamos hace 4 o 5 años atrás. Se trata de cómo vemos el aquí y el ahora. Cómo vemos el presente. Cómo podemos superar esa absurda división que hizo que entre familias no nos habláramos. ¿Cómo podemos superar esa absurda división que hizo pensar que unos tenían la verdad absoluta por encima de otros? ¿Cómo podemos superar esa enorme grieta que como sociedad nos intentaron construir desde el poder? Las dificultades, lo decía Trino Melián, un viejo diputado al que yo le agradezco que su oficina fue mi guardería. Las dificultades siempre son oportunidades para 3 cosas: para transformar las realidades, para ponerse a prueba uno mismo y para escuchar y ver en el otro fortalezas y debilidades. No se llaman disidencia crítica. Eso no es lo que está planteado en este país. En este país hoy la confrontación ha llegado a un punto y la lucha política ha llegado a un punto que es la oposición. Es el chavismo contra Maduro y su cúpula. Y que nos cuesta entenderlo, sin duda alguna nos va a costar entenderlo. A unos más, a otros menos. Probablemente a mí menos porque yo vengo de una familia de izquierda y tengo un montón de ñángaras regados por la familia desde que nací. Y a todos los quiero, los respeto, los entiendo. Pero el primer paso para que este país cambie, además de salir de Maduro, que estoy seguro que va a ocurrir, es que nosotros aprendamos como sociedad un valor que va a ser fundamental para los años que vienen, que es el perdón. No culpemos de forma genérica. Osorio, Marcos Torres, todos los que se han robado la plata de este país son un grupo pequeño, pana. No es el que se viste de rojo en el edificio de enfrente y nos imponía la ley presidente a todo volumen y era un atorrante. Ese no es el que se robó la plata de Pedeval. A decir que es su malo. Hay que incluirlo. Yo le hacía un chiste a ustedes antes en la campaña, no sé quiénes lo escucharon, pero se los voy a repetir. No es el punto para que estemos en la cola del mercado y cuando veamos al chavista de toda la vida nos le paremos atrás y le digamos, ah, tú querías patria, ¿no? No es, sí, se ríen porque lo hacen, ¿verdad? Claro. Pero nosotros tenemos que entender una cosa que es importante. El que no pensaba como nosotros y hoy está descontento. Ven cada uno de los que estamos aquí el reflejo del país que viene. Ven cada uno de nosotros aquí el reflejo del país que nosotros vamos a gobernar. Y nosotros bajo ninguna circunstancia, como sociedad, como país, como comunidad,
bajo ninguna circunstancia podemos volver a los errores que nos trajeron hasta aquí. Sumemos, seamos incluyentes, seamos tolerantes. Nadie es dueño de la verdad absoluta. La verdad es un rompecabezas donde todos tenemos un pedacito. Y lo más importante de entendernos y asumirnos como mayoría hoy es que esta mayoría está conformada por personas que probablemente nunca nos pasó por la cabeza que íbamos a estar remando en la misma dirección y defendiendo los mismos valores y los mismos principios. ¿Quién de ustedes pensaba que la fiscal iba a tomar las acciones, iba a tener la opinión, iba a tener el rol que está jugando hoy en día? Si yo les decía a ustedes en diciembre del año pasado eso. Nadie, ni yo. Si ustedes me preguntaban a mí en noviembre, tú vas a estar en una asamblea en julio con la exdefensora del pueblo hablando de la importancia de la Constitución como proyecto que nos une. Es decir, tú estás loco, ¿verdad? ¿Qué va? Si nosotros no pensamos igual, ni nosotros no vemos esta vida, ¿qué voy a hacer yo con ella en una asamblea? Y aquí estamos. Porque por encima de los matices, por encima de las diferencias, por encima de nuestra necesidad a veces de siempre tener la razón en todos los aspectos, hoy está por encima de eso la preservación de nuestro país, la defensa de nuestra Constitución, que tengamos la fuerza necesaria para detener una dictadura que intenta destruirlo todo, que es capaz de dejar que los chamos del JM de Los Ríos se mueran por falta de medicinas mientras que ellos sigan haciendo negocio. Y entender que estamos ahí como país y que estamos en el momento donde estamos hoy ubicados, nos hace actuar con el doble de madurez. A lo mejor yo por joven digo cosas que los políticos más viejitos no se atreverían a decir. Pero acá estamos en un escenario inédito. Nadie estaba preparado para confrontar una dictadura. No es que hay unos carajos superformados, inteligentísimos, que estuvieron unos tiempos encerrados en un cuarto sin que nadie los viera y los contaminara, que se dedicaron, salvo Benigno, que se dedicara durante años a prepararse políticamente para cuando llegara la dictadura salir y decir, epa, mírenme, aquí estoy yo, yo tengo la ruta. Y es así, es por aquí. No es verdad. Nos ha tocado por el lado más difícil. Nos tocó el momento histórico y político más difícil de nuestra historia. Pero es el que nos tocó. Y ante eso tenemos dos opciones. La primera opción es donde estábamos en diciembre. La opción de la víctima. Entonces pasamos semana tras semana despidiendo familiares, los más viejitos haciéndole terapia a los más jovencitos para que no se fueran del país. Sí. Disculpen por las canas. Pero además, recordemos dónde estábamos hace 100 días. Éramos un país paralizado. Éramos un país escéptico. Éramos un país paralizado desde los miedos de sentir que esto era así para toda la vida, que estábamos condenados. Y miren dónde estamos hoy. Miren lo que se ha logrado. Ellos nos quieren llevar a la lógica donde midamos nuestro avance en términos geográficos. Y entonces sintamos que avanzamos o no avanzamos de acuerdo a las gotas del CCT, cuántos metros pasamos para adelante o cuántos metros pasamos para atrás, de acuerdo a los piquetes, a las bombas, a la ballena. Sí, bueno, o puedes irte por la Francisco Miranda, lo medimos con el Lido. ¿Qué tan más allá del Lido logramos llegar o qué tan más atrás del Lido nos llevaron a punta de gases y de perdigones? Y no es ahí donde está la forma de medir nuestro avance. A una fuerza militar nosotros no la vamos a derrotar en términos militares. Y por eso ellos nos asusan a llevarnos para allá. Por eso usan la violencia como la usan. Por eso reprimen como reprimen. Porque ellos ganan en el terreno donde nuestro esfuerzo de pensamiento esté en cómo volteamos la tanqueta, cómo jodemos al guardia, cómo rompemos el piquete, y no cómo sumamos una voluntad, cómo volteamos una conciencia, cómo hacemos que se rompa un dique del poder, cómo rompemos una estructura de la dictadura. Hay quienes a mí me dicen comeflor, porque en medio de la vaina uno está todo golpeado, ahogado, despeinado, las lacrimógenas atrás, y uno hace el periscope y dice, miren, esto que está pasando aquí es para que uno salga con la violencia, responder, entonces siempre sale, no voy a decir las groserías porque he dicho muchas, pero asustado, miedoso, cobarde, echa para adelante, anda, quema una cosa, ta. Ese terreno es el terreno que ellos quieren. Ahora, hay un escenario que no controlamos,
El escenario de la represión es un escenario que va a existir, así vayamos vestidos de monja, con una rosa en la mano y una bandera gigante que diga somos pacíficos, por favor, y alérgicos a los lacrimógenos, si nos dispara uno me muero aquí. Igualito va a haber represión. Porque hay una decisión de la dictadura de controlar nuestros derechos políticos y sociales. Lo que debe cambiar, o lo que debemos tener claro, es que eso es así, entonces tengamos una lógica preparada para eso. Si sabemos que siempre va a haber represión, nosotros tenemos que dar testimonios de resistencia pacífica, de aguantar, de a la represión. A mí me dice la gente, Pizarro, pero tú estás loco. Tú vas para eso sin máscara, sin casco, sin escudo, sin nada. Siempre te vemos con una constitución o con un letrero en la mano y estás por ahí caminando como un loco, te van a joder. Y a lo mejor sí. Pero el día que yo vaya para una marcha con un escudo, con un casco y con una máscara, el mensaje que yo le estoy dando a todos ustedes es que vamos para la guerra. Y es no venga para la marcha el que no tenga un casco, un escudo y una máscara, porque entonces no va a poder aguantar. Yo que soy el dirigente y el diputado lo estoy usando porque si no, no voy a aguantar. Por eso yo no uso ni casco, ni máscara, ni nada de eso. Ahora, yo sí legitimo, reconozco y defiendo al chamo que con un escudo defiende a la viejita para que no le metan perdigones. Al que saca la bomba lacrimógena del camino y evita que un poco de gente se ahogue y entre en estampida. Los defiendo, los reconozco, porque además no es que son un poco locos de ISIS que salieron y son unos terroristas, no. Son un poco de chamos de orígenes distintos. Yo he visto ahí el de la Lagunita con el de Petare, el que compró una máscara en Amazon con el que se tuvo que armar una máscara con un refresco. Pero a esos movimientos, como son movimientos de muchachos, es donde más los infiltran. Es donde intentan poner la pelea en el terreno del arrechómetro. Y entonces empiezan las discusiones estériles, ¿no? ¿Para qué vas a volar la bomba nada más? Vamos y quemamos el camión porque eso es lo que hay que hacer para ser arrecho. No, perdemos. No, vamos y tiremos, busquemos, armemos una cosa aquí artesanal con clavos, tornillos, tuercas, pernos de puerta. Vamos a ver cuántos guardias jodemos hoy. No, ahí perdemos. Porque yo les voy a decir una anécdota mía de hoy. Mientras que los paracos rodeaban el palacio, la discusión interna en la guardia era una cosa que ojalá uno pudiera hacer como en las películas esas que uno se saca un pendrive del cerebro y uno se los proyecta para que ustedes vean lo que uno vio. Pero ahí mientras que los superiores, Lugo y otros que son una vergüenza para ese uniforme y para los rangos que tienen, daban la orden de que se quedaran quietos, los guardias rasos, los que están entrando, los que están en formación, se metieron sin tener una orden para que a Américo de Gracia no lo mataran en el piso. Y esas contradicciones son las contradicciones que hay que generar. Esos momentos de quiebre son los momentos de quiebre que hay que generar. Porque cuando uno, y muchos de ustedes lo tienen que haber vivido, ¿cuántos guardias ustedes no han visto llorar en el piquete cuando uno puede acercarse y les habla? ¿Cuántos guardias no le lloraron a María Albert el día que María Albert contó que su mamá, que era chavista, y su papá, que es opositor, ambos han tenido que salir del país por problemas de salud? Y que ella, siendo diputada de Catia con 26 años, vive aquí sola en Pedro Camejo, mientras que reprimen, persiguen y joden gente que puede estar pasando lo mismo que pasan esos guardias. Ahora, no es fácil, porque a nuestros represores nosotros nunca queremos tener que verlo a la cara y decirle un discurso para ver si lo persuadimos. A mí cuando me metieron el golpe en la cara, a mí en verdad mi primer reflejo era pararme y decirle al tipo, quítate el uniforme y vamos a caernos a golpes tú y yo. Pero es cuando uno pone a prueba la convicción. Y que soy enano y soy flaco. Pero ahí uno pone a prueba las convicciones. Pues gracias. Pero miren, todo este cuento se los he hecho porque este es un mandado que no está hecho todavía. Estamos, creo yo, en la etapa más importante. Estamos confrontando, para mí, los enemigos más grandes que tienen este tipo de lucha. Miedo y desesperanza. Lo veíamos ahí en números, no tenía la encuesta, pero el olfato a uno le permite más o menos verlo. Cuando aquí a la Urbina entra el CONAS, sí, bueno, normal que corre todo el mundo. Hasta los que no pueden correr. Claro, pero aquí cuando entra el CONAS, no entra nada más para perseguir unos chamos que están trancando una calle y lanzando unas piedras. Eso no es verdad. Eso es terrorismo de Estado. El CONAS entra y vulnera nuestras casas y entra el ERICE y lo destruye para que nosotros en nuestro inconsciente recibamos un mensaje que dice: ni en tu casa estás seguro.
hasta tu casa puedo llegar. Cuando hacen lo que hacen en el paraíso, como lo hicieron hoy, como lo han hecho otros días, lo hacen para paralizarnos. Cuando nos hacen a los diputados lo que nos hicieron hoy en el Palacio, es para decirnos, ustedes están a nuestra merced. Y el día que nosotros queramos, los matamos. O los metemos presos, o les destruimos su urbanización. Ahora, ante eso, ¿qué hacemos? Nos paralizamos como ellos quieren. Les regalamos este país. Que gobiernen ya el Consejo de Ministros entre tanquetas y se hablen de una tanqueta a otra por walkie-talkie para que sea la única forma en la que puedan estar. Ante eso, no se trata de no tener miedo. A mí me da miedo la represión. A mí no hay nada que me asuste más que escuchar cómo el perdigón rebota cerca de uno y uno no sabe exactamente dónde rebotó. No saben la cantidad de veces que yo he estado saliendo de un escenario de represión y enfrente mío, al lado mío o a uno mismo, como nos ha pasado, cae un herido. Ahora, entre ese miedo a confrontar esa represión y confrontar estos escenarios de riesgo y el miedo a que esto sea para toda la vida, yo prefiero confrontar el riesgo de la represión y que esto que estamos viviendo no sea para toda la vida. Porque no se trata de no tener miedo, se trata de entender que ese miedo que hoy sentimos es una política de ellos para paralizarnos y que nuestro deber es romperlo, es moverlo, es no paralizarnos ante eso. Es que esta pelea no la va a ganar el más valiente, la va a ganar el más constante y el más inteligente. Pero tenemos un segundo enemigo, y que es para mí el más poderoso e importante de los enemigos, que es la desesperanza. Esa que nos siembran todos los días a través de los canales del Estado y los que no son del Estado pero parecen. Esa que nos siembran todos los días a través del psicoterror. Esa que nos siembran a veces a través de las redes. Esa que les pasa a ustedes que llegan en un ratico cuando vean el noticiero, entonces ven una declaración de Julio Borges. Vamos bien, mira Julio cómo está hablando, eso es. Y el siguiente vocero es Jorge Rodríguez y perdimos. Mira, no, pero es que ahí dijeron que la constituyente va al 30, como ya perdimos. Sí, que no quería decir la frase así. Es la desesperanza. Sí, lo que pasa es que no todos saben dónde está el botón. Hay algunos que les encanta escucharlo. Sí, al adversario. Al adversario, no le digamos enemigo, porque el día que le digamos enemigo solo ganamos el día que lo destruyamos y no esté. Y la verdad es que nuestra mayor venganza, nuestra venganza más importante, como dice ese poema hermoso de la vieja izquierda, es que esos tipos van a tener a sus hijos y a sus nietos en un país donde no va a faltar papel toalé, donde no nos van a humillar por comida, donde no nos van a matar por un teléfono, donde más nunca un ministro manda 200 carros y la gente va a decir, no, se roba, pero hace. Eso no puede pasar más nunca en este país. Nuestra venganza no es la destrucción de ellos. Es que ellos vivan el país que nos están negando. Es que los tratemos con la dignidad con la que nunca nos trataron. ¿Y eso por qué? Porque ganar esto no es nada más cambiar el gobierno y cambiar el poder. Es cambiar cómo hacemos las cosas. ¿Y por qué la desesperanza es un enemigo para todos? ¿Por qué la desesperanza es un enemigo para todos? Porque si no tenemos la capacidad de soñar con ese país que nos merecemos, si no tenemos la capacidad de suspirar, y todo lo tienen que haber vivido, esos últimos 2 minutos antes de llegar al piquete de la guardia, cuando uno va en una marcha, que se acaba la consigna, se acaba el pito, se acaba el discurso, y hay un profundo silencio colectivo, que es como un momento de meditación colectiva, en las gotas del CCT suele ser. Pero ese momento, en ese momento al final, aunque ustedes no me lo digan, todos y cada uno de nosotros, en ese momento está pensando en cuál es esa razón que lo tiene ahí. En por qué, sabiendo que es un riesgo y sabiendo que se expone, sigue dando pasos adelante. Y es importante que nosotros no dejemos de soñar con el país que viene. Ellos quieren que pensemos que es imposible. Ellos quieren que pensemos que estamos condenados. Que más nunca vamos a tener nuestra familia aquí. Que más nunca vamos a conseguir la medicina que necesitamos o que conseguir comida es humillarnos a los clubs y al cogollo que ellos tienen. Ellos quieren que pensemos que porque ellos bailan salsa y tienen un desfile militar, nunca van a abandonar el poder. Y eso no es verdad. No es verdad por una razón sencilla. Somos mayoría. Somos mayoría los que nos cansamos de que nos humillen.
Somos mayoría los que, como yo, estamos obstinados de tener que ver a nuestra familia por una pantallita. Somos mayoría los que, como yo, no queremos más nunca llorar porque a un familiar le falta una medicina y se puede morir. Y su opción es quedarse aquí y terminar en el cementerio o buscar destino en otro país a ver cómo se salva. Somos mayoría los que dijimos basta. Basta de división, basta de odio, basta de violencia, basta de paramilitarismo, como lo vimos hoy en la asamblea. Y estas mayorías se expresan. Estas mayorías cambian realidades. Estas mayorías cambian el rumbo de los acontecimientos. Pero solo lo hacen el día que entienden el poder que tienen. No se trata de que está dispuesto Maduro y su cúpula a ceder, a entregar, a regalar. Ahí no es donde está la ecuación, esa es la ecuación de la minoría. De cómo podíamos ver este país hace 5, 6, 7 años atrás. Hoy se trata de que estamos dispuestos nosotros a esforzar, a sacrificar, a movilizar y a exigir para que ellos cambien las cosas que tienen que cambiar y desalojen el poder de una vez por todas. Ahora no es por la vía de la fuerza. No es por la vía de los superhéroes vestidos con cierto color y con ciertos rangos. Es un movimiento ciudadano. Y yo los invito por un segundito a que pensemos en ese día, en ese domingo, en el que no vamos a parar temprano. Y vamos a ver movilizado durante semanas y durante días personas en todos lados al mismo tiempo, a la misma hora, por el tiempo que hiciera falta. Ese día en el que se rompieron los diques de la dictadura. Ese día en el que se rompieron poderes. Ese día en el que vayamos, no el 16, esto es un poquito más adelante, y vayamos al centro de votación. Y sepamos que ese día, en nuestro tarjetón electoral, va a haber tarjetas de partidos, va a haber candidatos, pero en el fondo va a haber un solo gran mensaje. Basta, más nunca. Y ese día que votemos, ese día que hayamos desalojado a Maduro del poder, no solamente se han hecho una gran pega colectiva a todos los que están aquí, ese día vamos a poder ver para atrás. Y vamos a poder ver que nos movimos cuando había que moverse. Que no nos callamos cuando intentaron que nos calláramos. Que no dejamos que el miedo nos paralizara. Pero sobre todas las cosas, ese día nosotros vamos a ver que logramos cambiar la historia. Ese día no es imposible ni está demasiado lejos. Ese día no es un sueño inalcanzable que tengo yo como ejercicio de autoayuda para pararme todas las mañanas y decir, bueno, hay que ir otra vez, ahí vamos. Ese es el día como yo sueño que sea este desenlace y por el que trabajo todos los días para que ocurra. Por último, el 16 de julio hay un día importante. Hoy avanzamos en darle institucionalidad. Hoy avanzamos en amparados en el artículo 71 y con los acuerdos de la Asamblea, lo que inició como una convocatoria de la sociedad civil en la mesa, también fuera acogida por el Parlamento Nacional. Y ustedes dirán, bueno, pero a estas alturas, ¿me vas a consultar si yo estoy de acuerdo o no con una cosa que ya sé que no estoy de acuerdo y todo el país está volteado como una media porque no están de acuerdo? Parte del ejercicio de la no violencia es que no basta con tener la razón y con ser mayoría. Permanentemente hay que demostrar que tenemos la razón y que somos mayoría. Pero además ustedes vieron unos números aquí que son importantes. Una consulta que permita tomar postura y dar opinión va a permitir que millones de venezolanos se muevan. En Caracas, en Maracay, en el Zulia, en Chachopo, en Tucupido, en donde ustedes vean, va a haber un punto y un sitio donde la gente pueda ir a expresarse. ¿Y por qué es importante eso? Porque no basta, repito, con saber que tenemos la razón. Esta lucha no es nada más la lucha de nosotros aquí. Esta es la lucha de nosotros aquí, de los que están afuera, de los que presionan desde organismos, desde los gobiernos y las cancillerías que meten corriente, y desde la capacidad de moralizarnos y permanentemente vernos como la fuerza sólida, mayoritaria que somos. Pero yo solo
quiero cerrar con esto. Ya son las 9, es bastante tarde y vamos a tener que salir todos trotando de aquí con el grupo de la Urbina Runners para llegar a la casa. Trota la Urbina. Eso, bueno, trota la Urbina, disculpen. Es que vienen tiempos más difíciles que los que hemos vivido. Esta película no se va a poner más fácil de lo que estamos. Si esto fuera una película de terror, estamos en la parte donde el malo resucitó por primera vez, que sacó la mano de la tierra así. Todavía falta que le eche rayos a la iglesia, que prenda en candela al pueblo, que voltee un poco de carro y que empiece a caer un palo de agua de noche, que es cuando se acaba la película. Pero estamos todavía en una etapa de esta lucha donde nos falta ver más cosas feas. Nos falta ver más violencia, probablemente nos falta ver más terrorismo de Estado. Esto se va a complicar más. Bastante seguro, más que probable, que esto se va a complicar más. Ahora, para eso tenemos que estar preparados física y mentalmente. Y espiritualmente, los que también por ahí tengan que conseguir fortalezas. Yo les puedo decir el caso de Miguel Pizarro, igual que el de Stalin, Olivares, María Albert, Requesén, Paparoni, Guevara, Mejía, Smolansky. Los que estamos entre los 31 y de ahí para abajo. Para nosotros esta es una lucha existencial. No se trata de un término político. Es que yo no voy a tener casa, familia y futuro si este país no cambia. Es que para mí esta lucha no es la lucha de cómo yo veo cómo crezco en un carguito y veo para ver cómo me meto. Yo soy diputado y soy diputado un rato más, y si no soy diputado igualito voy a echar vaina sin la chapa, porque la inmunidad no existe. Eso lo tenemos nosotros algunos en las cabezas de algunos, pero la inmunidad aquí no la respetan ni existe. Pero en esta dinámica en la que estamos, y probablemente a la que vamos, todos tenemos que conseguir y abrazarnos a ese algo que nos da fuerza. Yo tengo dos motivos. El primero es mi hermana, que tiene un tumor cerebral. Mi hermana vive hoy en un cuarto que se estira los dos brazos, toca las dos paredes. Vive ilegal. Tenemos que todos los meses hacer milagros para poder comprar en dólares un tratamiento para que se lo haga fuera del país. Mi hermano, que es como un papá, está con ella afuera. Y no hay un solo día en el que yo no salga para la calle convencido de que el único boleto de retorno para ellos, de que la única forma de que ese mosaiquillo de Maiquetía, donde llorando yo despedí a mis hermanos y a mis ahijados, sea el mismo mosaiquillo donde llorando pero con otra emoción yo los reciba, es que nosotros logremos cambiar esta tragedia y esta pesadilla que estamos viviendo. Y tengo un segundo motivo, que está a 2 pisos de mi casa, que la tengo tatuada aquí en la muñeca todos los días para acordarme de ella, porque la amo, y es la abuela Carmen, que está viva, que es una viejita de casi 90 años, que es diabética, que sufre de la tensión, que no consigue nunca las medicinas, y cada 3 semanas tenemos que pasar en una paridera todos a ver dónde está. Que gracias a cómo está el país, ya no puede salir a hacer su mercado, que era una de las cosas que más vida y más tranquilidad le daba. Que gracias a cómo está el país, ya no tiene los domingos a los nietos en su casa, porque mis hermanos no están, mis primos no están, porque la mayoría están fuera. Pero que además que gracias a cómo está el país, me toca todos los días a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana mandarle una foto que diga viejita llegué y otra que diga viejita voy saliendo. Yo no quiero que mi abuela cierre los últimos años de su vida en un país donde cocinarle un arroz con pollo a sus nietos es un trauma. Yo no quiero que mi abuela cierre los últimos años de su vida en un país donde curarse algo tan elemental y cuidarse algo tan elemental como una enfermedad del azúcar o de la tensión es un trauma. Y yo les hablo desde el yo, aunque a mí no me gusta y desde lo personal, porque cambio también es cambiar cómo vemos los políticos. Los políticos no somos superhéroes. No usamos el interior del río del pantalón ni caminamos con capas por ahí. Los políticos somos seres humanos. Y en la medida que los políticos actuemos como seres humanos y asumamos nuestros errores y seamos humildes y seamos honestos y seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, en esa medida vamos a tener el país que todos nosotros nos merecemos. Pero les digo también estas historias
Porque en unos 10 años, 15 años, cuando todo esto haya sido parte de un pasado terrible que estemos recordando como historia pasada, y tengamos gente más joven en la casa, que a lo mejor están hoy creciendo, que no tienen conciencia de lo que están viviendo y tengan 18, 19, 20, y le digamos, coño, mijo, no salga hasta muy tarde, que por ahí es peligroso, y te diga, tú estás loco, vale, si yo puedo venirme caminando de madrugada y no me va a pasar nada. Y le digamos que había una época donde aquí no había papel toalé, y nos digan, tú eres un exagerado, tú lo que eres un ecologista hippie que no quiere que yo gaste más papel. Y que le digamos que aquí había una época donde desde el gobierno perseguían y metían preso al que pensaba distinto, nos digan exagerado. Pero sobre todo, que cuando llegue ese momento en el que en unos años estudien la historia de Venezuela y veamos cómo se derrocó la última dictadura que intentó gobernar este país, todos nosotros podamos con el pecho inflado decirle, bota ese libro y ven y te lo explico yo. Esa página la escribimos nosotros, esa página fue producto de nuestra lucha, esa página fue producto de nuestro esfuerzo, esa página fue producto de que no nos rendimos ante el miedo, que nunca pudo más la violencia que nosotros, que nuestro dolor, que nuestro sufrimiento lo convertimos en energía para que esto cambiara, y que el rico, el pobre, el chavista y el opositor, todos remamos juntos para que más nunca nos sometan a esta tragedia. Gracias por estar aquí. Gracias por resistir, gracias por luchar, gracias por soñar. Este país es nuestro y el futuro es nuestro. Para adelante, buenas noches.